Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver cómo se transita, cómo transita un proceso, ¿sí? En un diagrama de estado donde tenemos un diagrama de estado está compuesto por nodos, ¿sí? Que son los estados propiamente dicho, y arcos que son eventos en el cual le permite a un proceso ir de un estado a otro. Recordemos que un programa es una entidad estática, ¿sí? Y un proceso es una entidad dinámica. Cuando el programa tiene permiso de ejecución, o sea, un programa es un conjunto de datos y estructuras que están alojadas a través de un archivo. Y ese archivo, si tiene permiso de ejecución, ya sea por el dueño o por grupos o por otros, ¿sí? Es cargado en memoria y se instancia en procesos. Un proceso puede ser creado si las condiciones están dadas a través de una instrucción que puede ser for. Hay otras maneras de crear procesos. Una es esta. El for, si las condiciones, como dije recién, están dadas en el sistema operativo, devuelve un true, quiere decir que el proceso fue creado. Si no, devuelve un for, quiere decir que el proceso no están dadas las condiciones para crear un proceso. Cuando se ejecuta esta función, ¿sí? Se realiza a través del padre, o sea que lo que voy a ir obteniendo a través de las llamadas al sistema con el for es un modelo jerárquico en el cual el padre del cual yo invoco el for va a generar un proceso, si las condiciones están dadas, en un proceso hijo. Un ejemplo clásico es un servidor web en el cual presenta una página, muestra una página y esa página es requerida por más de un host. Entonces el proceso, en vez de ser bloqueante para atender a cada uno de ellos y no permitir que otro host requieran la página, lo que hace es generar procesos hijo. Por cada requerimiento de la página, el proceso padre genera un hijo. Bien, cuando el proceso es creado, ¿sí? Ese proceso, bueno, pasa por una serie de estados. Tenemos, en principio, entre el estado 3 y 5 es lo que se conoce como estado listo. Y el estado 4 y 6 es lo que se conoce como estado bloqueado, ¿sí? Después tenemos el estado 7, que es el estado en el cual el kernel lo requisa para ver si está en condiciones de ser ejecutado. Y bueno, y después tenemos el estado 1 y el estado 2, donde el proceso se va a ejecutar en modo usuario o en modo kernel. Y por último tenemos el zombie, que es un estado en el cual el proceso padre existe, pero el proceso hijo no finalizó con éxito. Entonces existe el proceso en este estado, existe en la tabla de procesos del sistema, pero bueno, no tiene vida. Así que bueno, hasta que alguna herramienta del sistema operativo vea de que tome la determinación de que estos procesos hay que eliminarlos como corresponden sin perjudicar a los procesos, a otros procesos, eso queda como zombie. Bien, entonces el proceso, si está en memoria, listo para ejecutarse, requisado por el kernel y lo manda a ejecutarse. Entonces entra en ejecución en modo usuario. Cuando el proceso de modo usuario necesita hacer una llamada al sistema, por ejemplo, una lectura de archivo, una escritura de archivo, escribir sobre un archivo o imprimir, bueno, interviene, hay un cambio de contexto, interviene el proceso en modo kernel. Entonces atiende esa system call y ese proceso lo manda a dormir. Va a estar en este estado 4 con un Q determinado. Si la tarea de la system call requiere más tiempo, bueno, es muy probable que el planificador a mediano plazo, ¿sí?, lo lleve a disco. Entonces va a estar bloqueado en disco, que es el estado 6. Bien, si por X causa la interrupción del hardware externo no es recibida, bueno, es muy probable que ese proceso se convierta en zombie. Por otro lado, los procesos que son creados y van en el estado listo, bueno, están a la espera del único recurso que todos los procesos compiten, que es la CPU.
A partir de ahí, ¿sí?, el scheduler a corto plazo va a ir eligiendo los que se encuentran en el estado listo por prioridad, quienes van a ir a ejecutarse. Hay procesos que por la prioridad misma pueden estar esperando un tiempo bastante amplio. Entonces el sistema operativo, el scheduler a mediano plazo, lo que hace es mandarlo a disco, ¿sí? Está en el estado listo pero en disco. Entonces hace un swap out, ¿sí? Manda el proceso que está en estado listo en memoria a disco. Si ese proceso es requerido, entonces el sistema lo que hace es un swap in, trae de disco ese proceso y lo manda listo. En el estado 4, como bien dijimos, lo que hace es, bueno, el proceso hace una system call, interviene el sistema operativo, ¿sí?, se ejecuta en modo kernel y lo manda bloqueado y puede estar en memoria. Después de un quantum, esa memoria, ese proceso que está bloqueado, ya sea porque la interrupción no llegó o porque requiere más tiempo realizar una impresión o escribir en un disco, ese proceso de bloqueado pasa a disco, ¿sí? Entonces queda en el área de swapping, en el área de disco. Si se recibe la información, si se recibe una interrupción externa, ¿sí?, una interrupción por hardware, interviene el sistema operativo y lo manda a buscar, a despertar al proceso bloqueado, lo manda a listo, ya sea por disco o ya sea por memoria, para que se pueda ejecutar. Y lo toma el proceso en modo kernel y lo manda como proceso en modo usuario. No olvidemos que lo que viaja entre estados a través de los arcos, de los eventos, son las PCB de los procesos, ¿sí?, la Process Control Block. Bien, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es un arco acá, que es el modo kernel, ¿sí?, que lo que hace es una interrupción vuelta a interrupción, o sea, atiende las interrupciones que son requeridas de los procesos que están bloqueados. O lo que hace es también, este arco permite que los schedulers a mediano plazo miden la entropía, saca una foto al buffer, interviene el sistema operativo y mide la entropía de comportamiento de cómo se encuentran los procesos y la carga en el sistema, en términos de que cuántos procesos hay en el estado listo, cuántos procesos están en memoria pero están bloqueados, para definir si se hace un swap out o ya sea de memoria o un swap out ya sea en bloqueado. Bien, y el estado 7 es el estado en el cual un proceso es por el cual el proceso en modo kernel actúa a través de un cambio, lo que se hace un cambio de contexto, ¿sí? Entonces, el proceso en modo usuario hace una llamada al sistema, genera una interrupción, se ejecuta en modo kernel y luego para traerlo de listo, vean que lo único que hace el proceso en modo kernel para ir a buscar un proceso de usuario que hizo una system call o que por una prioridad fue al estado listo, lo hace a través de una requisición, ¿sí?, de acuerdo a si está en condiciones o no de ejecutarse. Cuando interviene el sistema operativo en modo kernel, el proceso en modo kernel, lo que hace es sacar una fotografía del buffer de cómo se encuentra el proceso en modo usuario y atiende las interrupciones, ya sea por una system call o ya sea por una interrupción externa o por una herramienta del sistema operativo, lo cual hace que después de atender esa interrupción, ¿sí?, el proceso cargue de nuevo el proceso en modo usuario y siga ejecutándose como si nada hubiese pasado. Bueno, este es el diagrama de 9 estados en el proceso en los sistemas operativos Linux, ¿sí? Por otro lado, tenemos herramientas que indican en términos prácticos cómo puedo visualizar esa información, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo, hay herramientas que permiten visualizar la información de los procesos que se ejecutaron desde que el sistema arrancó, ¿no? Bueno, acá tenemos
¿Mm? Estos son todos los procesos que se fueron ejecutando a medida que el sistema fue arrancando, ¿sí? Observen que el primer proceso, el padre de todos los procesos, el init, tiene el PID, el ID de proceso 1, ¿sí? Y obviamente que cuando esto arranca, muestra claramente la dualidad del sistema, ¿sí? Ya sea cuando arranca el sistema, se arranca todo en modo modo kernel, y luego, ¿sí?, los procesos se van a ir ejecutando en modo usuario. Entonces, cuando arranca el sistema, los PID más chicos, que son los primeros que arrancan, ¿sí?, la mayoría, ¿sí?, de todos los procesos que se instancian cuando el sistema arranca se realizan en modo kernel. Luego, a través de un login, ¿sí?, que presenta el sistema a la capa de usuario, le permite que los procesos de usuario puedan empezar a ejecutarse, ¿sí? Bien, eso lo que tengo acá son los procesos que se generaron, se instanciaron desde que arrancó el sistema, hasta la última, que fue un ps-aus, ¿no es cierto? Esta es la última instrucción que ejecutó el sistema, el superusuario, root. Por otro lado, tenemos herramientas que en Microsoft es un control alt det, como el top o el htop, ¿sí? Vamos por el htop, que fue, creo que el profesor Pogeni estuvo charlando en los videos también sobre esta herramienta. Bueno, el htop nos muestra un contexto en el cual informa los procesos que se están ejecutando online, ¿sí? No los que se han ejecutado, sino que se están ejecutando ahora. Y bueno, tenemos el Kazam, que es un software que me permite realizar esta grabación. Bueno, el sistema multimedia, Pulse Audio, ¿sí? Y bueno, acá tenemos la terminal, que es donde me estoy moviendo, que tienen determinadas estructuras de datos, ¿sí? Entre ellas tiene el PID, que es el ID del proceso, quién lo ejecutó, la prioridad, ¿sí? Las prioridades, bueno, van de un valor desde menos 20 a 20, ¿sí?, dando mayor valor de acuerdo al proceso, indicando que cuanto más alta sea más positiva sea la prioridad, es menos prioritario, ¿no es cierto? Menos prioridad tiene. Acá tenemos, por ejemplo, este proceso Pulse Audio, que tiene mayor prioridad que el que tenemos los de acá arriba. Después tenemos el NI, es una prioridad relativa, ¿sí? Después tenemos la utilización de memoria virtual, ¿sí? Después tenemos memoria compartida, el uso de CPU, los estados, ¿sí? Bueno, acá van a ver que en sleeping es estado, lo que estábamos hablando hoy, si estaban en memoria o en swapping, y la R que tenemos acá es si se está ejecutando. El consumo del otro recurso importante, que es la memoria, cuando arrancó, ¿sí?, a la hora que arrancó, el time a la hora que arrancó ese comando, y bueno, el programa que lo invoca, ¿no es cierto? Ese es los datos que tenemos con el comando htop en lo que se conoce como volcado de memoria. Bien, la otra herramienta que nos permite ver los procesos online similar al htop es el top, ¿sí? Donde, bueno, el top informa las tareas, ¿sí?, cuántas están corriendo, cuántas están durmiendo, cuántos usuarios hay conectados, ¿sí?, la carga media del sistema, cuánto hace que está encendido el sistema, los procesos que están corriendo, los procesos que están estopeados, cuáles son zombies. Por otro lado tenemos la carga de CPU, tenemos procesos de usuario, procesos del sistema, ¿sí?, procesos con ciertas prioridades, ¿sí? Después tenemos interrupciones de hardware, llamadas al sistema. Después acá lo que tenemos es la memoria real, la capacidad total de la memoria real de 8 GB, la que se está siendo utilizada en este momento, y la que está libre. Además nos informa lo que tenemos en buffer. Y bueno, el área de intercambio, ese es el espacio en disco que hay reservado en total.
de ese área de intercambio. Recuerden que el área de intercambio son estos estados, ya sea bloqueado o en ejecución. Bueno, cuánto está siendo usado en este momento y cuánto hay libre. Y lo que está cachado en memoria. Bueno, por otro lado, bueno, casi similar al comando anterior, al htop, tenemos el PID, quien lo ejecuta, las prioridades, ¿sí? Las prioridades relativas, lo que utiliza memoria virtual, la memoria compartida, su estado, ¿sí? En este caso tenemos, van a ver que aparece la R del source, que es el source, es lo que tenemos como servidor gráfico, que consume tanto de memoria, de CPU y tanto de memoria. Esto nos da una idea de que si el sistema se ralentiza, nos puede informar quién es el que se está acaparando todo el recurso, ¿no? Ya sea CPU o memoria. Bien, con esto, bueno, le damos por finalizado esta minuta de procesos y los procesos en Linux y su diagrama de estado. Bueno, en las clases que vienen vamos a seguir hablando, vamos a ver deadloop y comunicación entre procesos. Que tengan buenas tardes.